Te mintieron. Te dijeron que el norte era el estándar de oro y el sur una zona de riesgo. Pero hoy, la superpotencia indiscutible tiene 180.000 boletos pudriéndose en sus servidores y 3 demandas legales por fraude en su contra, mientras el país que etiquetaron como Estado fallido acaba de arrebatarles el flujo económico del evento más grande de la historia frente a sus propios ojos. No leemos noticias, desciframos la intención detrás del evento. Y lo que el mundo acaba de presenciar en Norteamérica no fue un torneo de fútbol, fue un test de estrés geopolítico. Y la superpotencia indiscutible acaba de reprobarlo frente a los ojos del planeta entero. Nos vendieron una ilusión algorítmica. Cuando la FIFA anunció que el Mundial 2026 se organizaría en bloque entre México, Estados Unidos y Canadá, el mensaje desde Washington fue dictado con la soberbia habitual de quien diseña el orden global. La narrativa era matemáticamente perfecta, blindada por hojas de cálculo y proyecciones de Wall Street. Estados Unidos se reservó el papel de monarca absoluto. Se adjudicaron 78 de los 104 partidos del torneo. Le dejaron a México apenas 13. Las migajas de un banquete que, según su doctrina comercial, les pertenecía por derecho divino. La lógica que le vendieron al mundo era aplastante. Tenían los estadios más costosos del planeta, la infraestructura más hiperconectada, la maquinaria de marketing más letal jamás construida. Iban a ser los grandes ganadores económicos del siglo. Iban a dictar la clase magistral de cómo se opera a nivel macroeconómico. Y de fondo operaba la campaña de disuasión más agresiva de los últimos años. Políticos de alto nivel en Washington, con Donald Trump a la cabeza de la estridencia, llevaban meses repitiéndole a la comunidad internacional que México era un estado fallido, dominado por cárteles, un territorio salvaje que cualquier turista con instinto de supervivencia debía evitar a toda costa. El guión estaba escrito. El norte sería el refugio de primer mundo, el sur un trámite peligroso. Pero la geopolítica real no se dicta en los estudios de televisión ni en los mítines políticos. La dictan los flujos orgánicos del capital y la voluntad humana. Y los guiones de Washington a veces colapsan por su propio peso. Llegó el 11 de junio, el día inaugural. El Estadio Azteca en la Ciudad de México se abarrotó con 80.824 almas. No era solo un estadio lleno, era un templo de 70 años de historia, operando a máxima capacidad, reclamando su lugar como el epicentro emocional del planeta. Y mientras esa demostración masiva de soft power cultural ocurría en el sur, los servidores de reventa en Estados Unidos comenzaban a emitir alertas rojas. A pocas horas del inicio del torneo en sus sedes, las plataformas oficiales reportaban una anomalía estadística devastadora. 180.000 entradas disponibles. 180.000 boletos pudriéndose en el ecosistema digital porque nadie quería o podía pagarlos. El precio medio de estas entradas se había desplomado un 20% en menos de 30 días. Los analistas deportivos lo llamaron falta de interés. Nosotros, desde la inteligencia financiera, lo llamamos por su nombre: el estallido de una burbuja especulativa. El sistema norteamericano tasó el acceso a un estadio en Chicago al equivalente de un mes completo de renta en esa misma ciudad. Construyeron una arquitectura de consumo tan restrictiva, tan elitista y desalmada que asfixiaron a su propio mercado. Y el fracaso operativo llegó a tribunales. Esto es algo que los medios tradicionales están intentando enterrar bajo los resúmenes de los partidos. Los gobiernos estatales de Nueva York, Nueva Jersey y California interpusieron demandas legales formales contra la propia FIFA por inflación artificial de precios y fraude al consumidor. 3 de los estados más poderosos de la Unión Americana demandando a sus propios socios comerciales porque el esquema de extorsión turística se les salió de las manos. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, el dinero inteligente y el flujo migratorio internacional ya habían tomado una decisión. La Secretaría de Turismo presentó datos que destrozan décadas de propaganda del Departamento de Estado. Escucha con frialdad estos números, porque cambian la balanza del poder blando en el hemisferio. Durante el Mundial, el turismo en México creció un 5%. Estados Unidos, el autoproclamado epicentro del evento, se contrajo un 2%. Canadá apenas rasguñó un 3%.
Pero la verdadera métrica de la derrota norteamericana está en la ocupación hotelera. En Estados Unidos y Canadá, la ocupación no superó el 55%. Los propios analistas de Wall Street calificaron esta métrica como una recesión turística no declarada. 55% de ocupación en el país que prometió el evento más lucrativo de la historia humana. México, operando bajo alertas de viaje del Pentágono, registró entre un 75 y un 95% de ocupación en sus ciudades sede. La Ciudad de México presentó picos de 16 puntos porcentuales por encima de su media histórica en días de partido. Y aquí viene el golpe de gracia a la narrativa del miedo. Guadalajara, la misma ciudad que Washington etiquetó con alerta nivel 3, la misma ciudad que usaron como ejemplo de riesgo inminente, registró la ocupación hotelera más alta de todas las sedes en Norteamérica. La ciudad que el imperio llamó peligrosa lideró el turismo global. La derrama económica se disparó entre 18.000 y 30.000 millones, generando 90.000 empleos. Vimos a 70.000 ciudadanos colombianos aterrizar directamente en territorio mexicano en la primera fase del torneo. No triangularon por Miami, no buscaron los estadios climatizados de Texas. Fueron directamente al epicentro cultural. ¿Por qué el mundo le dio la espalda al modelo estadounidense? Porque el turista internacional, el que mueve la aguja económica real, tuvo que tomar una decisión costo-beneficio. Podía ir a Estados Unidos, pagar precios de lujo por sentarse en un estadio perfecto, aséptico, silencioso y sin alma, rodeado de un ambiente corporativo. O podía ir a México, donde la cultura no se manufactura en una agencia de relaciones públicas, sino que se respira en las calles. El capital siguió a la identidad. Y eso no se puede comprar ni con el presupuesto ilimitado del Departamento del Tesoro. Para entender la magnitud del colapso de la marca Estados Unidos, tenemos que mirar a los arquitectos del sistema. Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA, el hombre que controló los hilos financieros del fútbol mundial durante 16 años, rompió el protocolo diplomático de manera brutal. En declaraciones a la prensa internacional, emitió una directiva fulminante: aléjense de Estados Unidos. De todos modos, lo verán mejor en televisión. No lo dijo un rival político. No lo dijo la presidencia de México. Lo dijo el máximo jerarca histórico del negocio. Un burócrata suizo que leyó los datos, analizó la avaricia del modelo estadounidense y emitió una orden de boicot velada. Y el mundo obedeció con sus carteras. Esta es la verdadera fractura. Tu generación y la mía ha sido bombardeada durante décadas con una doctrina de inferioridad táctica. Nos inyectaron en el sistema educativo, en los medios y en la cultura popular la idea de que México y el resto de Latinoamérica debían aspirar a ser una copia rebajada del modelo estadounidense. Nos dijeron que su eficiencia corporativa era el destino final del progreso. Pero cuando se niveló el campo de juego, cuando se puso el mismo evento en la misma zona horaria, compitiendo en tiempo real por el mismo consumidor internacional, el mundo eligió a México. Sin coerción, sin campañas multimillonarias de limpieza de imagen. Lo eligieron por su activo más valioso, su capacidad de ser genuino en un mundo hipercomercializado. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó estas cifras sin estridencias. No hubo necesidad de gritos ni de mítines incendiarios al estilo de sus vecinos del norte. En el análisis de inteligencia, sabemos que cuando los datos aplastan a la propaganda, el silencio es la mayor muestra de autoridad. Mi veredicto como analista es claro. La geopolítica moderna y la guerra de influencia ya no se ganan únicamente imponiendo acero, concreto e infraestructuras vacías. Se ganan dominando la atención, la lealtad y la voluntad orgánica del flujo humano. Estados Unidos cometió el error táctico de diseñar un cajero automático. México, en cambio, operó como un centro de gravedad gravitacional. Washington no va a reconocer esta derrota. Sus medios seguirán hablando de la rentabilidad de sus estadios y ocultarán los asientos vacíos. Pero los números de ocupación, los litigios legales por estafa y la fuga de capitales turísticos hacia el sur ya están registrados en los libros contables de la historia. La hegemonía narrativa de Norteamérica no solo fue desafiada,
ha sufrido una fractura irreversible desde sus cimientos comerciales. Y ustedes acaban de ver las grietas. Estás en punto de fractura.